Bueno, en esta presentación vamos a ver que entre las unidades mínimas de la sintaxis, que son las palabras, y la unidad máxima, que es la oración, hay unidades intermedias, que son los constituyentes. Estas unidades intermedias necesitan algún justificativo, dado que no son visibles a simple vista, digamos así, como las palabras o la oración. Hoy entonces vamos a trabajar en el componente sintáctico propiamente dicho, es decir, allí donde opera ese mecanismo combinatorio cuya instrucción básica sería qué va con qué, ¿sí? Esa es la regla básica de la sintaxis. Veamos, tenemos una oración como ayer vino Juan. Si yo simplemente me atengo a lo que veo, tengo tres elementos mínimos, tres palabras, y puedo pensar que ese qué va con qué solamente hace referencia a relaciones lineales o de contigüidad, es decir, lo que está al lado, nada más. Entonces, veo que en el orden lineal, ayer vino Juan, es una oración con sentido. Juan vino ayer, moviendo el elemento 3, también es una oración con sentido. Vino ayer Juan, también. Por lo tanto, me parece hasta este momento que yo puedo libremente mover esos elementos y voy a seguir obteniendo oraciones con significado, interpretables o gramaticales. Pero veamos si complejizo un poco esta oración. Veamos los ejemplos de 2. Ese gato saltó desde el techo. Allí tengo un orden lineal y si intento operar del mismo modo como lo hice en los ejemplos de 1, alterando la posición de los elementos individuales, moviendo, por ejemplo, el elemento que está en la posición 2 a la posición 1, obtengo un resultado que no es una oración, que es agramatical. Gato ese saltó desde el techo. Lo mismo ocurre si muevo otro elemento como desde. Ese gato saltó el techo desde. O si sigo moviendo ese elemento pero a la primera posición, desde ese gato saltó el techo. Ninguna de estas posibles operaciones de movimiento da como resultado oraciones gramaticales. Por lo tanto, parece que voy a tener que modificar un poco mi hipótesis del punto 1. Veamos, veo también que hay algunos cambios aceptables. Yo puedo decir, desde el techo ese gato saltó. Y saltó desde el techo ese gato. Lo que me estaría revelando que hay ciertas palabras que, siempre y cuando estén unidas, sí se pueden mover. Es decir, hay una mayor solidaridad entre desde el techo que, por ejemplo, entre techo S. Bien. Esa mayor solidaridad entre ciertos elementos de las oraciones es la que constituye las unidades intermedias. Entonces, esas unidades intermedias están marcadas en estos ejemplos por medio de corchetes. Tenemos entonces una primera unidad desde el techo que se combina con saltó para formar una unidad más amplia, saltó desde el techo. Y por otro lado tenemos ese gato, dos elementos que conforman una unidad, y que se combinan con la unidad más grande, saltó desde el techo, para formar la oración, que es lo que está encerrado entre llaves. Aquí vemos entonces que la unidad que está entre corchetes rosados se puede mover. Siempre que estén juntos esos elementos se pueden mover al inicio o al medio de la oración y voy a tener resultados aceptables. Entonces, estos constituyentes que van como uno adentro del otro en estos encorchetamientos, vemos que están en una relación de inclusión o una relación jerárquica. ¿Cómo podemos reconocer los constituyentes de una oración? Bueno, algo ya hicimos. Los constituyentes se pueden mover o desplazar dentro de la oración, como hicimos con desde el techo. También pueden ser la respuesta a una pregunta. ¿Desde dónde saltó ese gato? ¿O quién saltó desde el techo? ¿O qué hizo el gato? Cada una de estas preguntas va a tener como respuesta una de las unidades intermedias de la oración. También estas unidades se pueden reemplazar por una forma más simple, una proforma, diríamos, o un pronombre.
Por ejemplo, ese gato puede ser él saltó desde el techo. O el techo, dentro de desde, puede ser allí. Ese gato saltó desde allí. En cambio, saltó desde, ¿es un constituyente? ¿Lo puedo mover? ¿Lo puedo desplazar? ¿Lo puedo reemplazar por una forma más simple? ¿Es la respuesta a alguna pregunta? Veamos. Entonces, estas unidades intermedias de la oración necesitan algún tipo de comprobación, porque no son visibles a simple vista. Y también pueden representarse, mostrarse o hacerse visibles de distintas maneras. Estas formas de representación de los constituyentes de una oración es lo que tradicionalmente conocemos como hacer análisis sintáctico de oraciones. Estamos acostumbrados a hacerlos de una manera, seguramente, quizás sea con cajas, quizás sea marcando sujeto y predicado por encima de la oración, y luego las funciones, y luego los constituyentes por debajo con algún tipo de subrayado. Existen muchas formas de representación. Lo importante desde esta perspectiva gramatical es no dotar de excesiva importancia a la forma en que se representa la estructura en constituyente de una oración, sino pensar que esto es algo accesorio. La forma en que lo representamos no es lo importante. Lo importante es que efectivamente existen pruebas para demostrar su existencia y que de alguna manera lo podemos representar. La que nos resulte más clara o la que pensemos que es más adecuada en el nivel educativo en el que estoy enseñando. Si nos preguntan nuestra preferencia, ponemos en primer nivel los árboles sintácticos, dado que reflejan muy bien estas relaciones jerárquicas, es decir, qué está incluido dentro de qué. También es útil el encorchetamiento, aunque a veces un poco más complejo quizás, porque tenemos que prestar mucha atención para ver qué está dentro de qué, y no nos tenemos que olvidar de cerrar todos los corchetes. La representación con cajas también marca muy bien la inclusión. También podemos hacer esquemas o cuadros. No es algo a lo que estemos acostumbrados, pero en un momentito vamos a ver uno que desde nuestra perspectiva es una manera muy adecuada de hacer un análisis sintáctico de la oración, porque podemos incorporar distintas informaciones y no solamente información pura y exclusivamente sintáctica. La que nos resulta menos adecuada es la de marcar por arriba sujeto y predicado y por debajo con una línea más o menos imprecisa los constituyentes, porque es la que menos refleja las relaciones jerárquicas o de inclusión entre los constituyentes. Veamos alguna otra cuestión de los constituyentes. La más importante es que todos los constituyentes son endocéntricos, es decir, tienen un núcleo. El constituyente puede ser una única palabra y coincidir con su núcleo, o puede tener más de una palabra y tener entonces elementos accesorios o satélites. Veamos los ejemplos. Juan vino ayer, Juan, un constituyente con una única palabra. El chico vino ayer, el chico, un constituyente con dos palabras. El chico pelirrojo vino ayer, un constituyente, el chico pelirrojo, con tres palabras. En todas estas construcciones tenemos una palabra que funciona como núcleo. ¿Cómo sé cuál es el núcleo? Bueno, porque es aquella palabra que establece las relaciones de concordancia con respecto a sus satélites. También diríamos, es aquella palabra que conlleva el significado de la totalidad de la construcción. En términos sintácticos también es importante decir que el núcleo hereda a la construcción de la que forma parte su categoría. Es decir, si el núcleo es un sustantivo, la construcción será una construcción sustantiva o una frase nominal o sustantiva. Lo importante es no hacer toda una cuestión de la terminología. En general nosotros preferimos hablar de sintagmas, pero si estamos acostumbrados a utilizar el término construcción, sigamos utilizando construcción o frase, aquel que nos resulte más descriptivo y más apropiado didácticamente al nivel en el que nos encontramos. No es necesario cambiar toda la terminología. La terminología no es lo importante. Veamos, bueno, esto que estuvimos diciendo, el
núcleo del constituyente determina la categoría de toda la frase o todo el sintagma. Así vamos a tener sintagmas adjetivales si el núcleo es un adjetivo, sintagmas adverbiales si el núcleo es un adverbio, preposicionales si el núcleo es la preposición. Quizás aquí hay que llamar un poquito la atención, aunque esto ya está muy extendido y seguramente ustedes lo conocen. Cuando tenemos sintagmas preposicionales, dado que lo que determina que lo debe acompañar, entonces determina las relaciones dentro de su sintagma, es la preposición, el núcleo va a ser la preposición. Cuando tenemos un verbo o una frase verbal, el núcleo va a ser el verbo y ese sintagma va a ser un sintagma verbal. Les propongo ahora una serie de ejercicios para que ustedes determinen la estructura en constituyentes de distintos tipos de construcciones. En algún caso tienen que responder preguntas o utilizar las pruebas que estuvimos viendo.